Y en el medio de eso, que es una simplificación extrema por una cuestión de tiempo, digamos, empiezan a aparecer también las ideas de los regímenes de movilidad y fueron transformándose la figura de lo que hoy conocemos como consumidores problemáticos. Pero que pasó en ese tiempo por viciosos, toxicómanos, adictos, usuarios, mucho más cerca del tiempo consumidores y muchísimo más cerca del tiempo pacientes de dispositivos de salud mental. Así como que la transforma más cerca, perdón. Todavía. Ay, perdón. Ahí. ¿Sí? ¿Ahí va mejor? Gracias. ¿Sí? ¿Ahí? Gracias por avisar. Y de ese modo, digamos, también empiezan a aparecer a partir de los años 70, prioritariamente lo que hoy conocemos como aislamientos, que se empiezan a conformar las primeras comunidades terapéuticas, datan del 70, recién entrados los años 70, no principio de los 70. Se llamaba Programa Andrés en ese momento, pero todo lo primero que surge tiene modalidad ambulatoria, y que fue muy poco atendido, y porque la crítica central, digamos, hacia las formas de abordaje se centró en el encierro. Pero a nivel país, esto según las estadísticas actuales de la CEDRONAR, la mayor cantidad de dispositivos son ambulatorios y profesionalizados, están situados en urbes. Y en general cuentan con trabajadores sociales y psicólogos como las profesiones así, y operadores como más permanentes. Y esto se sucede a través del tiempo, no es novedoso. O sea, ya desde los primeros, al menos de las primeras estadísticas que hay, como que estamos metidos en el meollo desde el inicio. Como desde bien prontito estamos metidos en el meollo, pero como que no ha habido tanta atención disciplinar a, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Hasta desde hace pocos años, digamos, que comienza a haber una preocupación y escritura sobre eso y tematización y demás. Otra cuestión, digamos, que aparece, porque hasta ahora me referí a lo que es, o sea, el ámbito más sanitario, pero como les comenté un poco al inicio, la judicialización o cierta normativización jurídica de las prácticas es muy originaria. Lo mismo que las interacciones con el aparato policial, ¿sí? Con el monopolio de la violencia legítima en sus distintas manifestaciones concretas. Por eso hay una autora que se llama María Epele, que les recomiendo mucho que la lean. ¿María cuánto? Epele, E-P-E-L-E, así como suena, ella es antropóloga, y que describió dispositivo policial, judicial, sanitario con guiones, sin diferenciarlo, porque lo que ella situó a partir de un estudio que hizo con usuarios intensivos en plena crisis del 2001, fue que para los usuarios no hay tal diferenciación de lo que nosotros, como institucionalmente, disciplinarmente, hay una diferencia enorme. Tal vez para los usuarios lo que ella identificó es que se sucede en ocasiones como un continuo que no sigue lógicas ni institucionales ni procesos que se han delimitado académicamente, como por ejemplo la criminalización y la psicomedicalización. Entonces, que las lógicas institucionales en ocasiones, y también académicas y de pensamiento y de crítica, en ocasiones pueden estar desancladas a las experiencias y a los modos de interpretar los propios itinerarios terapéuticos asistenciales, diríamos en términos más analíticos, pero que transitan los usuarios. Entonces, que quizás los distintos profesionales que vamos realizando encuentros con las personas, capaz no hay mucha diferencia en si es alguien del hospital, alguien de un centro de atención a adicciones, alguien de la comisaría o alguien del juzgado. Y eso en ocasiones nos puede hacer como la cabeza, porque las modalidades que fuimos aprendiendo de inserción laboral, de pago de salarios, de regulaciones de qué podemos, qué no podemos, protocolo va, protocolo viene, en ocasiones no tiene nada que ver con la decodificación que hacen los usuarios. Y estos son como cuestiones que me parecen como bien interesantes de compartir, porque también tal vez pueda implicar como identificar ciertos desencuentros entre lo que
la propuesta que cada quien tiene, los espacios que ocupa, y cuál es la demanda, la necesidad, el padecimiento, o lo que cada quien es posible nombrar en un espacio de encuentro enmarcado en una práctica disciplinar profesional. Volviendo a la parte sanitaria de este dispositivo nombrado de ese modo, como bien fueron, así como bien fueron, digamos, como señalaron la vez pasada, en realidad como que puede distribuirse y pensarse desde muy distintas maneras. Se puede diferenciar por régimen de movilidades, esto es ambulatorio, esto es semirresidencial, esto es aislamiento, en qué ocasiones sugerir cada uno de los dispositivos, qué hacer para que pueda llegar a darse ese acceso, digamos, a esa prestación, ¿no? Ese satisfactor, depende desde la lógica teórica en la que cada quien lo piense. También por financiamiento, que también aparecía como esto en el encuentro anterior que tenían, bueno, pero no es público, bueno, pero depende de una iglesia, pero depende de una corriente política. También pueden llegar a diferenciarse por si están profesionalizados o no, y por el tipo de tiempo de trabajo de las personas que trabajan en los dispositivos, que también hace a todo un acervo y un repertorio de posibilidades, de propuestas, que no se construyen un día para otro. Porque si no, no creceríamos en la propia disciplina, no nos sorprenderíamos en los trabajos. Y por suerte, lo que yo fui escuchando era como mucha conmoción en ocasiones, como, che, esto me sorprende, no es más de lo mismo. O sea, no tengo como el protocolo implícito, personal o institucional explícito para seguir en determinada situación. En general, o sea, estas son como distintas modalidades de poder diferenciar los espacios institucionales más o menos formales, más o menos burocratizados, pero sí un repertorio de distintos espacios que trabajan con esta temática que en ocasiones puede convertirse en un problema. ¿Sí? A partir, según señalan algunos estudios, de la ley de salud mental, que ustedes tienen muchísimo más conocimiento, precisión, y supongo que preguntas, incomodidades y aciertos que yo, pero a partir de la ley de salud mental, nombrado como adicciones, se incluye en el ámbito de la salud mental. ¿Sí? Y esto ya implica todo un corrimiento, pero a la vez no dejan de estar sancionados jurídicamente las prácticas de consumo. Entonces es como vivimos en un tiempo que es de contradicción. O sea, no porque otros tiempos no lo sean, pero acá es como, che, hay una ley que dice que no se puede, pero por otro lado hay otra ley que dice que son pacientes y no delincuentes, entonces ¿qué hacemos? Y en esa, digamos, como encrucijada de esa polaridad, en general, pasamos, ustedes más que yo, horas de su vida diciendo, che, ¿y con esto qué onda? ¿No? O de qué manera poder ir en cada encuentro como teniendo presente de qué manera se presenta también una contradicción que excede la práctica profesional porque es un condicionante. ¿Sí? O sea, no es que decidimos, ay, qué va a hacer cada quien, no es el contexto, o sea, en el cual transitamos, transcurrimos, y en el mejor de los casos intentamos correr algunos límites, cuando se puede y cuando podemos. Entonces, si nos situamos desde la lógica más sanitaria como a la vieja usanza me refiero, no sanitarista, sino como a la vieja usanza de pensar a la salud, los consumidores de drogas quedan en ocasiones englobados en la idea de pacientes, que implica un montón de controversias. Porque la etimología de pacientes es controvertida, y estar en el lugar de paciente, supongo que todos en algún momento habremos ocupado el lugar de pacientes, no tiene nada de fácil, y es sumamente laborioso, y exige enorme cantidad de paciencia y de disposición a que otros condicionen las prácticas de nuestras vidas. Sea para ir y sacarnos sangre, sea para hacer un tratamiento de medicación, sea para ir a terapia y transitar un proceso, ¿no? O sea, como el lugar de paciente es un lugar muy polémico y muy controvertido, que ha sido valorado socialmente como un lugar superador al de adicto, enfermo o delincuente.
pero que esa lucha la hayamos, infiero, que acordamos en esto como ganado, no significa que sea un lugar fácil, ni que sea tal vez el único lugar de llegada. O tal vez esté bueno hacernos la pregunta de qué otras posibilidades podemos llegar a proyectar para, en conjunto con quienes están en ese lugar, y también para cuando cada quien está en ese lugar, nos toca transitar. Hoy como la propuesta, estoy al horno con el tiempo, voy a ir más rápido. No, vas bien, sí. no te preocupes. La idea un poco del encuentro de hoy, o para lo que entiendo me invitaron, es para precisar en los consumos problemáticos de drogas de mala calidad. ¿Sí? Y esto hago como todo ese choclo, que ocupa como un renglón escribirlo y que es bastante tedioso, pero tiene el sentido de poder realizar una serie de diferenciaciones que en ocasiones que puede clarificar en ocasiones como sobre qué tipo de prácticas estamos actuando o estamos pregonando cierta sugerencia o cierto acompañamiento a vidas ajenas. Si consumo, porque vivimos en una sociedad capitalista, o sea, no hay ninguna novedad, forma parte del consumo, es intrínseca de la producción y el consumo, la circulación y el tráfico en ocasiones, pero forma parte y es una de las formas de consumir, y todos consumimos. O sea, yo anoche consumimos pizza con cerveza. Lo digo, lo confieso. Confieso que hemos tomado cerveza de manera muy mesurada, porque hoy estaba este encuentro. Pero todos consumimos, todo el tiempo, o sea, vivimos, digamos, como destruyendo lo que se produce para poder seguir viviendo y seguir, digamos, como alimentando a la máquina, que es la máquina en la que nos toca vivir, intentando disputarle algunos límites problemáticos, en el sentido que problematizan la cotidianidad, la hacen escarpada, la complejizan, pero también la organizan. O sea, como lejos está de en ocasiones ser un caos la vida en general el consumo problemático organiza vinculaciones, temporalidades, uso del dinero, espacios de cuidado, espacio de reparo, espacio de estar expuestos a la mirada de otros. Entonces, la problematiza a los usos usuales del tiempo vital, sí, pero también la organiza de otro modo en ocasiones. Y de drogas, porque la noción de droga misma es como una construcción médico-penal que sanciona y habilita que consumimos en cada momento. Tipo, yo hace un rato me fumé un pucho y no tuve miedo que alguien me persiga. O sea, como, pero porque es una droga que está legalizada. Ayer tomamos alcohol y hoy espero que también, y nadie nos va a venir a sancionar porque estamos tomando algo. O a lo sumo, moralmente, uno si se pasó de la raya, no, pero uno puede comprar alcohol en un bar, y no siempre fue así. No siempre fue así. Ahora, una raya, una pipa, picarse, inyectarse, o sea, además del tipo de modalidad en la que se incorporan los cuerpos, que pueden generar más o menos conmoción a los ojos de quienes no realizamos esas prácticas, pero están sancionadas y en ocasiones están reguladas por la cocaína, en sus diversas formas, ¿no? En sus diversas formas, sancionadas, prohibidas legalmente, a eso me refiero. Y de mala calidad, porque no es lo mismo la calidad de lo que consumimos. En nada, en la ropa que usamos, en la comida que comemos, en la bebida que bebemos, en las zapatillas que tenemos, en si la media abriga lo suficiente para este clima, o no es lo mismo la calidad. Entonces es importante poder precisarla, porque los efectos también son distintos.